Hola chiquillos, Octavo Max Jara, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lengua y literatura, donde vamos a seguir, por supuesto, con nuestros relatos de misterio. Les comento que en la clase de hoy vamos a trabajar el mismo objetivo que trabajamos en las dos clases anteriores, que es el objetivo de aprendizaje número 3, que busca analizar narraciones, ¿cierto? Misteriosas. Y también vamos a trabajar esta clase con el objetivo número 13, que busca principalmente que ustedes se expresen en forma creativa. ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a expresar de forma creativa en esta clase? Pues bueno, lo vamos a ver ahora. Primero que todo, vamos a hablar sobre lo que sucedió la clase anterior cuando yo les solicité que hicieran una línea de tiempo, ¿cierto? Con los hechos que sucedieron en el relato El Regreso. Y para esto yo les quiero hablar sobre algo que lo van a ir conociendo más adelante también, que es la disposición temporal de los hechos. Para esto les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Has leído cuentos o visto películas que comienzan en la mitad de la historia? Recuerda y comenta. ¿Qué recursos usan para contar lo que pasó al principio? Recuerden ustedes que cuando comenzamos con esta materia yo les conté que normalmente los relatos policíacos o detectivescos o de terror comenzaban con el crimen. ¿Recuerdan? Ya, entonces. Los acontecimientos del cuento El Regreso no se presentan ordenados en la narración, o sea, desde el inicio al desenlace, es lo mismo que les mencioné en las clases anteriores, sino que el relato comienza en un acontecimiento intermedio, ¿ya? O sea, comenzamos con la mitad. ¿Por qué? El hombre es sirviente del viejo, el personaje principal, ¿cierto? Luego el hombre mata al viejo. Esto sería una linealidad de los hechos, ¿ya? No narrativos, no como se contó en la historia, sino que esto es lo que pasó, ¿ya? El hombre es sirviente del viejo, el hombre mata al viejo, oculta el botín y huye. 2 años después regresa por el por el motín. Cuando lo encuentra, el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya. El hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre y como último suceso el hombre muere, ¿ya? Pero en la historia que nosotros leímos nos encontramos con esto fue lo primero que pasó en la historia, ¿ya? Mientras nosotros leímos. 2 años después regresa por el botín. Esto fue lo primero que leímos en el texto, ¿ya? Entonces comienza la narración con un hecho intermedio de la linealidad de los sucesos, ¿ya? Porque una cosa es el tiempo narrativo o la disposición temporal de los hechos dentro de la narración y otra cosa son los hechos que sucedieron linealmente, ¿ya? Así que efectivamente acá en este texto comenzamos con un hecho intermedio, tal cual como se presenta aquí. Además de esto, tenemos que conversar sobre otros elementos. El narrador entrega referentes temporales. Siempre el narrador está entregando distintas pistas, ¿ya? Que a nosotros nos pueden hacer ruido, podemos quizás quedarnos mirando, hay algo extraño aquí. Eso gracias a que el narrador entrega referentes temporales para informar cuándo se desarrollan los hechos. El relato principal transcurre una noche salvaje, pero también relata acciones que habían ocurrido 2 años antes. O sea, nosotros sabemos que estamos en un presente, que es la noche salvaje, ¿cierto? Pero también se mezcla, hay un juego temporal aquí y se mezcla con sucesos acontecidos anteriormente. Por ejemplo, una noche salvaje con viento y lluvia implacables, viento que tiraba del caballo y de la ropa con dedos impetuosos y glaciales. Lluvia que azotaba, empujaba y gemía
como ese gruñido que había sido callado 2 años antes. Ahí está textual, 2 años antes. Y ese gruñido, ese gemido, ese empujón y ese azote habían sido acallados, o sea, habían sido silenciados 2 años antes. El narrador emplea distintos tiempos verbales para explicar el orden de los acontecimientos, lo que les decía recién. Formas como azotaba, gemía, están en pretérito imperfecto, ¿cierto? Y apretó está en pretérito perfecto simple. Recordemos un poquito los tiempos verbales. Sirven para contar lo que pasaba antes esa noche salvaje, ¿ya? Formas como había gemido, o sea, en pretérito pluscuamperfecto, se refieren a acontecimientos anteriores a esa noche. Bueno, luego nos encontramos con otro escrito que dice, hacía 2 años, volvemos, que esa riqueza permanecía allí, inútil y, sin embargo, a salvo de miradas inquisitivas. Se utilizan recursos de correferencia para aludir a elementos o personajes relacionados con lo que pasó antes. ¿Ya? Entonces, chiquillos, uy, aquí nos vemos un cuervo muy tenebroso. Les voy a explicar un poco una actividad que se viene muy entretenida. Vamos a crear el esqueleto de un texto, pero no vamos a escribir ese texto. Vamos a hacer algo más entretenido. Pero no les puedo adelantar porque si no es aburrido. Primero vamos a hacer esta primera parte y el jueves vamos a hacer la segunda, que es la muy entretenida, ¿ya? Pero para poder llegar a lo entretenido tenemos que hacer primero esto. En realidad todo es entretenido, pero paso a paso. A través de esta tabla yo les voy a solicitar que ustedes hagan un bosquejo o ese mismo esqueleto, les digo yo, de un texto. Más que de un texto, de una creación detectivesca o de terror de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a contestar las siguientes preguntas, inventando una historia. Entonces, ¿cómo es él o la detectiva encargada del caso? Descríbela psicológica y físicamente. Ustedes saben que para los relatos detectivescos siempre hay un detective o una investigadora, etcétera, ¿ya? Si ustedes van a crear un relato detectivesco, obviamente tienen que pensar en cómo va a ser el personaje principal de ese relato, que siempre es el investigador o la detective, qué sé yo, ¿ya? Entonces ustedes van a imaginar un relato, ustedes van a inventar un relato y van a imaginarse al detective o al investigador, que en este caso va a ser su personaje principal. Luego les pregunto, ¿cuál es el enigma de la historia? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que está buscando este detective, este investigador? ¿Qué es lo que está buscando él resolver? También les pregunto, ¿cómo se resuelve este misterio? ¿Qué pasa al final? O al principio, quién sabe. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo fue que fue lo que descubrió el detective? Y luego les solicito que hagan una línea de tiempo con los acontecimientos que marcarán la historia, tal cual como lo hicimos con el regreso, pero ahora con una historia imaginaria, ¿cierto? Porque es la historia de ustedes, que ustedes están creando. Entonces vamos a tener a nuestro detective, el enigma, la resolución del enigma y la línea de tiempo con todos los hechos, ¿ya? Pero no es necesario que escriban el texto completo. Esa es la actividad para hoy y el jueves les voy a estar contando un poquito más lo que se viene luego, ¿ya? Espero que disfruten la actividad, que trabajen y por supuesto cualquier duda aquí estoy para ustedes. Cuídense un montón, un beso, buena semana. Chao, chao.